Bueno, vamos a arrancar con la clase que vendría a ser el orden de la clase número 3, pero para nosotros es la clase número 2, ¿sí? Vamos a ir con eso. Entonces, vamos a repasar rápidamente lo que vimos la última clase sobre clasificación, ¿sí? Sobre taxonomía y sistemática. Esto les va a servir para la actividad que tienen que hacer y que me tienen que entregar en el jardín botánico, ¿sí? Las dos separaciones muy groseras que se hacen son en plantas inferiores o criptógamas, ¿sí? Plantas superiores o fanerógamas. Esas son dos muy groseras, muy antiguas, que ya casi ni se usan, pero bueno, en términos prácticos, podemos usarlo igual. Dentro de las criptógamas o inferiores, vamos a encontrar tres grupos. Halófitas, que su característica es no poseer vasos conductores, no tienen tejidos, ¿sí? De conducción de agua ni de savia. Y esas son las algas, básicamente. Después tenemos las briófitas, ¿sí? Que no, tampoco van a poseer tejidos verdaderos, ¿sí? Digamos, el nivel de organización que tienen son filamentos, ¿sí? No llegan a tejidos. Y las pteridófitas, ¿sí? De hecho, grupos emparentados, ¿sí? Ahí sí vamos a encontrar tejidos, vamos a encontrar órganos inclusive, ¿sí? Vamos a llegar hasta el nivel de órganos de organización. Luego tenemos las superiores o faneromas, donde vamos a tener dos grandes grupos predominantes, gimnospermas y angiospermas. Gimnospermas vamos a definirlas y las vamos a separar de las angio porque tienen, ¿sí? Semillas, pero la semilla está desnuda. En cambio, las angios van a tener semillas también, pero van a estar protegidas por el ovario. Y a su vez, las angiospermas las vamos a dividir en monocotiledonias y dicotiledonias, ¿sí? Estas son divisiones grandes, groseras. ¿A nivel de dónde? ¿Sí? A nivel muy macroscópico, a nivel grande, ¿sí? A nivel muy inclusivo, que vendría a ser, sí, a nivel de filum, ¿sí? Filum, ¿sí? A nivel de filum. O sea, Reino Plantae, filum, tanto. Bueno, entonces sí. Después de filum viene, ¿sí? eh, otras, ¿sí? Jerarquías botánicas, que las vimos en la clase pasada, que son menos inclusivas y que van más a lo específico, ¿sí? Como puede ser la clase, ¿sí? Y dentro de la clase vamos a tener otra, ¿sí? Otra división un poco más exclusiva y así cada vez vamos a ir como una mamushka sacando, ¿sí? Cada vez más eh, jerarquías, cada vez menos inclusivas y más específicas. Hacia abajo y hacia arriba al revés, cada vez más inclusivas y menos específicas, hacia arriba en la jerarquía. Que espero haberme hecho entender y que se haya comprendido todo esto, de lo que son las jerarquías y la taxonomía. Entonces, ¿qué características importantes y preguntas de parcial pueden salir de acá? Sí, también, porque son características importantes de las briófitas. No poseen tejido, ¿sí? De ningún tipo, no solamente vascular, no poseen tejidos, llegan al nivel de organización de filamentos. Necesitan agua para reproducirse, porque, ¿sí? Digamos, la célula flagelada, que es la microspora, ¿sí? La que se asemejaría a lo masculino, ¿sí? Tienen que nadar para llegar al óvulo, o sea que tienen una alta dependencia del agua, ¿sí? Alta dependencia del agua para la vida. Y esos son caracteres ancestrales, y eso lo vamos a repasar en el jardín botánico, ¿sí? Un carácter ancestral es eso, depender del agua para la reproducción, cosa que las plantas terrestres más avanzadas no dependen del agua para la reproducción, ¿sí? Dependen por ahí de otros organismos o dependen del viento, pero no del agua. El agua es algo ancestral porque del agua nació la vida, entonces se cree que eso es lo más ancestral. ¿Qué otra característica? La generación dominante es la generación gametofítica, o sea, la mayor parte de la planta que vemos es el gametofito, o sea, lo que vemos, lo macroscópico en este caso, lo que nosotros consideramos un musgo o una hepática, es el gametofito, es la estructura, ¿sí? Es la parte de ese organismo que produce gametas masculinas o gametas femeninas, ¿sí? Eso es lo macroscópico, ¿sí?
Y ahora vamos a ver a lo largo de la evolución que eso no es tan así. Que a lo largo de la evolución se dio a la inversa. Los organismos que están más evolucionados, los últimos en evolucionar, mejor dicho, no más evolucionados, sino los últimos en evolucionar, tienen una reducción del gametofito y un incremento en tamaño del esporofito. ¿Sí? El esporofito llega a ser macroscópico, que en el caso de las plantas actuales es el árbol entero, es el esporofito, y el gametofito está reducido al grano de polen o a la espora, macroespora, la macrogameta que está dentro del ovario. ¿Sí? O sea, se reduce muchísimo a una célula o a un par de células el gametofito. Cuando en estas plantas que son primitivas, es al revés. El gametofito es gigante, es macroscópico, y el esporofito es al revés. Es más chiquito y es eh, parásito del gametofito. Y ahí lo dice, el esporofito que se produce como consecuencia de la fecundación, ¿sí? Crece a partir y encima del gametofito femenino, o sea, es parásito. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otras características tienen las briófitas? Poseen cutícula y poros, pero no rodeados de estomas. ¿Sí? No tienen células especializadas para que la entrada o salida de gases o agua dentro de agua en forma de gas de la planta. Sí, y el cuerpo se conoce como talo. No posee raíces, tallos u hojas verdaderas, no posee órganos, obviamente. Llega hasta el nivel de organización de filamentos. Otro grupo muy interesante, ¿sí? Que no sé si han entrado al Instagram de mis amigos, amigas, amigues, y han visto el videíto este que lo dieron hace 2 años, ¿sí? De taxonomía de helechos. Yo no lo pude conseguir todavía. Le escribí a mi amiga, pero no me respondió. Entonces esta semana me va a responder para poder conseguirlo. Pero bueno, las pteridofitas sí son plantas de tamaño mediano que se caracterizan por tener vasos conductores, ya tienen tejidos, ¿sí? Llegan a ese nivel, ¿sí? Llegan al nivel de tejidos. Eh, Talo y cormo es lo mismo, sí, solamente que talo queda para las plantas inferiores porque no están hechas por tejidos, están hechas por filamentos, y cormo queda aquellas plantas que están compuestas por tejidos y además por órganos, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Pero es el cuerpo, a lo que simboliza es el cuerpo, ¿sí? ¿Qué pasa? Los helechos no tienen ni flores ni frutos, ¿sí? Solo tienen esporas. Viven en lugares frescos y húmedos y umbrosos, ¿sí? Son un grupo polifilético, ¿sí? Acá vamos a hacer una salvedad, ¿sí? Cuando hablamos de sistemática, tenemos que entender que el origen de una especie o de un grupo no siempre tiene un único ancestro. No siempre un único ancestro dio origen a una especie. A veces varios ancestros se entremezclaron y dieron origen a una especie nueva o a un grupo, ¿sí? Entonces, los helechos, que son estos, los equiseton, son un grupo polifilético. ¿Qué significa esto? Filia es familia, poli muchos, o sea, tienen muchos ancestros. Y además conforman un grupo muy variado, con diferentes ancestros en común, pero tienen características que los unifican, que son estas que están escritas acá, que son las características que yo voy a tomar en un parcial, como material teórico. ¿Sí? Estas características que están acá unifican a los helechos, ¿sí? Y a grupos emparentados, que se llaman licófitas. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que no siempre las plantas o los organismos vivos poseen un único ancestro que le dio origen, ¿sí? Pasa más o menos como a nosotros, seres humanos, que nada, se cree que hay un único ancestro, pero en realidad no, se sabe que son muchos ancestros, ¿sí? Se sabe que se cruzaron entre sí diferentes tipos de Homo, como el Homo ergaster, Homo erectus, eh, Homo sapiens con Homo neanderthalensis, y bueno, hay varios, bueno, tenemos un grupo polifilético, igual que los helechos y grupos emparentados. Entonces, ¿qué otro grupo dentro de los talófitos vamos a tener? Algas y hongos, ¿sí? Y la mezcla de ambos, los líquenes, ¿sí? La simbiosis entre algas y hongos. ¿Sí? Algas y hongos son como talófitos, son comprendidos como talófitos para esta materia, ¿sí? Hoy forman un reino aparte, el reino fungi, ¿sí? Y las algas no, la mayoría de las algas están dentro del reino vegetal. Pero los hongos no, se separaron hace tiempo largo en el reino fungi.
¿Qué pasa? Fíjense, talófitas son un grupo de plantas que poseen talo, en el que no se diferencian ni raíces, ni tallo, ni hojas. O sea, lo repito, llegan hasta nivel de filamento. Y puede estar constituido por una sola célula o por un conjunto de células dispuestas en forma de filamento o lámina. ¿Sí? Entonces, las talófitas, fíjense, pueden ser pluricelulares, ¿sí? Vegetales, sin tejidos, sin ni órganos. Y fíjense, acá está la definición de talo. Talo se llama el cuerpo, ¿sí? Indiferenciado de esos organismos. No son un taxón, ¿sí? Un grupo de clasificación biológica, sino que constituyen un conjunto polifilético, esto es lo mismo, ¿sí? Que no proviene de un ancestro en común inmediato, sino de varios. ¿Sí? Los talofita o talobionta incluyen hongos, algas y líquenes, ¿sí? Que es lo que acabo de decir. Luego vamos a pasar, sí, a la gimno. Creo que no sé quién la sabe. No. Sí, la gimno. Esto ya lo vimos, lo vamos a repetir rápido. Primeras plantas vasculares con semillas, formaron los primeros bosques, que eso es un error, porque los primeros bosques fueron formados por lechos arborescentes. ¿Sí? Importancia económica por la industria de diferentes cosas y forman simbiosis. Después tenemos sí, las angio, que son un grupo muy, muy importante de plantas, ¿sí? Que nada, tienen diferentes aplicaciones, porque el hombre le ha encontrado muchos usos, la humanidad le ha encontrado muchos usos. Forman simbiosis, ¿sí? Y bueno, la producción primaria neta del planeta mucho tiene que ver con este grupo de plantas. ¿Cuáles son las características de las angiospermas y cómo las vamos a estar clasificando? ¿Sí? Pregunta de parcial. La vamos a dividir en dos grandes grupos, monocotiledóneas y dicotiledóneas. ¿Qué definen a las monos? Que a las dicos son estas características que vamos a encontrar también en la clave dicotómica. ¿Sí? Tipo de embrión con dos cotiledones o uno. Tipo de hojas con nervadura ramificada versus nervadura paralela o paralelinervada. Sí, tallos con haces vasculares dispuestos radialmente versus tallos con haces vasculares esparcidos de forma aleatoria. Piezas florales, sí, pentámeras o tetrámeras, sí, de 4 o de 5 o sus múltiplos. Mientras que las monos son trímeras, solo tienen 3 partes florales, ¿sí? O múltiplos de 3. Y el polen, con 3 poros en una y con un poro en las otras. ¿Sí? Esta es la manera de poder clasificar y separar, ¿sí? A estos grupos. Una vez que vimos estas características, vamos a pasar ya, sí, a lo que es exclusivo de la clase de hoy. Entonces, como el cormo es el cuerpo de las plantas superiores, ¿sí? Porque están a base de tejidos, están compuestos, ¿sí? Y esos tejidos forman órganos. Entonces, esos órganos van a ser el tallo, la hoja, la raíz, flores, sí que son los órganos reproductivos. Cada uno con su función, que es la que ven ahí. ¿Sí? Sostén para el tallo, fotosíntesis para la hoja principalmente, absorción de nutrientes para la raíz, anclaje, ¿sí? Y reproducción, dispersión, fruto, semilla. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Que el cormo, ¿sí? Tiene diferentes estructuras, no solamente las que nombré recién, que son las más comunes. Vamos a encontrar que en el cormo de una planta superior, ¿sí? Vamos a ver que entre la hoja y el tallo, sea el tallo del orden que sea el tallo de primer orden, que es el tallo principal, o un tallo de segundo orden, que viene después, o de tercer orden, no importa el orden del tallo. Siempre entre una hoja y el tallo va a haber una yema axilar. Esa yema axilar, que también ¿sí? envuelve y contiene al meristema axilar, ¿sí? es la que va a dar origen a las ramificaciones, o a una flor, o a varias flores. Y toda planta tiene yemas. Algunas plantas que son siempre verdes van a tener yemas todo el año, que van brotando. Y las plantas que son de estacionalidad, obviamente van a tener la yema que en un momento va a entrar en latencia y va a esa yema a reactivarse en primavera. ¿Sí? Por eso es cuestión del tipo de planta, básicamente. Pero siempre van a tener en la axila, entre la hoja y el tallo, una yema axilar. Siempre. En todos los casos.
y se va a llamar meristema axilar. Que el meristema es un grupo de células que todo el tiempo se están dividiendo mitóticamente formando nuevos tejidos, ¿sí? Todo el tiempo están formando nuevos tejidos. Y tenemos esos tres meristemas. Meristema apical, que es el que está en el ápice de la planta, en la parte más alta, en la parte más alejada de la tierra, ¿sí? El meristema axilar, que va a estar en las axilas, ¿sí? En las yemas axilares, y el meristema, ¿sí? Radical o subapical, que es el que es de la raíz, ¿sí? Y a no mezclar meristema radical de raíz con meristema radicular, de la radícula. La radícula es la raíz embrionaria, la raíz que sale de la semilla. A no mezclar, a no confundir radícula con raíz. Entonces una cosa es el meristema radical y otra cosa es el meristema radicular, ¿sí? Que viene de la radícula, de la raíz embrionaria, ¿sí? A no mezclar términos, ¿sí? A cada cosa tiene su terminología y la botánica van a ver que vamos acá cada vez ir incorporando más términos porque cada parte tiene su terminología, su forma de nombrar, su forma de referirse, ¿sí? Y una cosa que quiero aclarar es que estamos en la universidad, ¿sí? No estamos en un terciario, en un secundario, ni en un cursito cualquiera. Estamos en una tecnicatura de carácter universitario. Y si alguien no lo recuerda, la universidad es el ámbito de estudios académicos más importante que tiene un país o una región o un lugar. Es el de más altos niveles. Entonces, hay que ayornarse a eso, ¿sí? A que estamos en un ámbito universitario, que usamos una forma de hablarnos como universitarios, que usamos una cultura universitaria que se vive, ¿sí? Hay momentos donde hay muchos finales y hay que ajustarse las clavijas y no podemos perder el tiempo, que hay momentos donde se cursa más relajadamente, que hay momentos donde hacemos viajes de campaña, momentos donde nos juntamos a charlar, a comer algo, a compartir, ¿sí? Y que la persona que se adapta a esa cultura prevalecerá en la universidad. La gente que no se puede adaptar a eso, de alguna manera, quizá termine aflojando o cediendo en algún momento. Pero la idea es que se puedan ayornar a esa cultura universitaria, del estudio, del trabajo, del compañerismo, ¿sí? De estar acá, presente en la universidad. Entonces, en botánica tenemos una terminología y yo voy a exigir esa terminología al momento de que ustedes se expresen y mencionen y hablen en la materia. Ahora, se van de la universidad y están trabajando como técnico, como técnica, como profes, pueden usar el dialecto que se les ocurra. Pero dentro de la universidad respetamos, ¿sí? La cultura universitaria y nos referimos con las palabras correctas, adecuadas, que para algo fueron inventadas. Bueno, seguimos con el cormo, pero el cormo embrionario ahora, ¿sí? El embrión y la plántula, ¿sí? Cuando, digamos, la semilla se forma dentro de la flor, una vez que la flor, ¿sí? eh, estuvo fértil, apareció la, ¿sí? Gameta femenina, que es la megaespora, y fue fecundada por la microgameta que está dentro del grano de polen, se va a formar luego la semilla. Y la semilla, ni más ni menos, es un ser vivo idéntico al adulto en miniatura. Tiene hoja, tiene tallo, tiene raíz. La raíz no se llama raíz, sino que se llama radícula. ¿Sí? Es idéntica, ni más ni menos. ¿Sí? La gran diferencia es que es en miniatura. ¿Sí? Entonces, la semilla es lo mismo que una planta. Lo mismo exactamente que una planta. Ni más ni menos, nada más que chico. Tiene primordios foliares, talluelo, radícula, cotiledones. Luego esa semilla va a germinar, va a formar, ¿sí? Una radícula en principio y después una raíz primaria. ¿Sí? Va a tener un hipocótile, un epicótile, cotiledones, hojas primordiales, ¿sí? Una yema apical y yemas axilares. ¿Sí? Y va a tener también un meristema, ¿sí? Radical. ¿Sí? Una vez que la raíz empieza a funcionar. ¿Y a qué vamos a considerar plántula? Plántula vamos a considerar a un organismo vegetal que tenga como mínimo 2 pares de hojas verdaderas, ¿sí? Entre 2 y 4 pares de hojas verdaderas. Cuando ya tienen hojas verdaderas, las hojas que porta esa especie, vamos a llamarlo plántula. Ya después de ese tamaño ya es una planta.
No adulta, pero una planta juvenil. Pero hasta antes de eso es una plantula. Entonces, ¿qué vamos a reconocer nosotros? Y esto va a ser una tarea, un trabajo que vamos a hacer tanto en el jardín botánico, que me lo van a tener que entregar junto con la clave dicotómica, como luego en el trabajo en el laboratorio, que vamos a hacer, ¿sí? A los 15 días que siguen. Van a tener que traer plantas al laboratorio y ahí vamos a reconocer partes. Vamos a reconocer diferentes morfologías de la hoja, diferentes morfologías de tallo, diferentes morfologías de yema axilar, ¿sí? Vamos a reconocer cada uno de los meristemas, dónde están, vamos a reconocer las partes de la hoja, que la hoja tiene una lámina, la hoja tiene un pecíolo que conecta la lámina con el tallo, ¿sí? Que la rama entera tiene nudos, que es donde, el lugar por donde se inserta y por donde va a brotar la hoja y la yema axilar, que tiene entrenudos, que van a estar ubicados entre los diferentes nudos, ¿sí? Todo esto es para el reconocimiento y debe ser reconocido, ¿sí? Yo les diría que practique. Eh, si vos te fijas en el dibujo, Alejandra, jamás una yema está por debajo. Fíjate que está siempre por encima de la hoja. Jamás una yema axilar está por debajo de la hoja. Siempre está la yema por encima de la hoja. Jamás por debajo. ¿Sí? Jamás. Y toda rama tiene un meristema apical. Toda rama tiene un meristema apical, que es este de acá arriba. Este es el único meristema apical. Este es un meristema axilar. Este es otro meristema axilar. Y este es otro meristema axilar. Pero está encima de la hoja, que la hoja es esta, ¿sí? Eso es el pecíolo de la hoja, ¿sí? Nunca por debajo, ¿sí? Bien, ahí lo repito. Y el tema de la plántula, ¿sí? Tiene que ver con la cantidad de hojas, ¿sí? Verdaderas. Cuando una semilla germina, larga los cotiledones, que son hojas germinales. Pero luego larga hojas verdaderas, las hojas que son muy parecidas a la hoja que va a tener la planta adulta. Bueno, cuando tiene dos pares o cuatro pares de plantas, de hojas adultas, de hojas verdaderas, ahí hablamos de plántula. Cuando supera esa cantidad, ya es una planta juvenil, ¿sí? Bueno, se va a cortar, ¿sí? Se va a cortar, que les